17, versículo 10 al 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del 10 al 12. Cuando lo tenga, diga estoy listo, Amén, y diga un amén. 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 ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Vamos a leer todos en voz alta, aunque sé que hay algunas versiones diferentes, pero creo que la mayoría tenemos versión 60. Así que todos en voz alta, del 10 al versículo 12, dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús de esa manera: 1, 2, 3. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hasta ahí. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su asiento en esta hora. ¿Cuántos bendicen el nombre de nuestro Dios? Queremos culminar la enseñanza que empezamos el culto pasado. Formas de poder aprender la palabra de Dios. Todos estamos aquí, o todos tenemos el anhelo como cristianos que hemos creído en el Señor, en su palabra. Creo que debemos tener siempre ese anhelo en nuestro ser de aprender de la palabra de Dios, hermano, porque sabemos que esto es bueno, es de bendición para nuestras vidas, tener este libro sagrado y aprender de él. Sin duda alguna es el privilegio más grande que usted y yo podemos tener. Sí, así es. Y decíamos que cada vez que nos acercamos a las Escrituras debemos acercarnos con un espíritu noble, con un espíritu no altivo, sino con un espíritu presto para poder aprender de la palabra de Dios. Y decíamos que una manera de aprender la palabra, sin duda alguna, es leyendo la palabra de Dios. Otra forma de aprender la palabra de Dios es escuchando la palabra de Dios. Y hoy hay muchas maneras de que usted puede escuchar la palabra de Dios, y una de esas maneras es congregándose, viniendo a la casa de Dios y no dejando esta buena costumbre. Y como exhortaba Pablo a los hebreos, y no dejando de congregarnos como otros tienen, dice la palabra, por costumbre dejar de congregarse. Al contrario, congregarse es bueno, y uno de esos beneficios de congregarse es porque venimos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y otra manera de aprender la palabra de Dios es lo que hicieron los bereanos, hermano. Hechos capítulo 17 comienza cuando Pablo visita a los de Tesalónica, y dice la palabra, el versículo 3 del capítulo 17, dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras Pablo que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Él se juntaba en las sinagogas y platicaba, y de alguna manera contendía sabiamente las Escrituras, tratando de convencer por el Espíritu de Dios a aquellos judíos de que Cristo vino a padecer por todos nosotros. Y dice el versículo 4: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Pero algo que tuvieron los de Tesalónica es que por un momento dudaban lo que Pablo estaba diciendo, a pesar de que dice la Biblia de que durante 3 sábados en las sinagogas él les trataba de convencer a través de las Escrituras de que Cristo tenía que padecer, que Cristo era Dios, el Mesías. Sin embargo, cuando Pablo llegó, en el versículo 10 que leíamos, dice que después pasaron a esa comunidad llamada Berea, y dice la palabra de Dios que estos bereanos fueron más nobles que los de Tesalónica. La palabra noble
significa que actúa de buena fe, sin ninguna maldad o doble intención. Esa fue la actitud que tomaron los bereanos y es la actitud que usted y yo siempre debemos de tener al acercarnos a la palabra de Dios, con un espíritu de nobleza, que no actúa de mala fe, sino que actúa de buena fe y sin ninguna maldad ni doble intención. ¿Qué sería actuar con una doble intención? Hay gente, hermanos, que simplemente quiere venir a las Escrituras y estudiarlas, pero para pelear contra otros de manera no sabia. Simplemente quiere venir y para decir, yo quiero ver y quiero estudiar para contradecirle a aquel hermano, para decirle que aquel hermano está mal. O sea, hay gente que no tiene una buena actitud cuando viene a la palabra del Señor. Hay personas que dicen, bueno, mira, y ver la palabra que quieren estudiar y dicen, mira, que dice que no mentirás y fuéramos de tal, pero le voy a decir, pero me las va a pagar y que dice aquí que no debe vengarse y se vengó de mí y que estudia la palabra, pero de mala fe. De mala fe, simplemente para andar peleando en disputas con los demás. Pero esa no fue la actitud que los bereanos tuvieron, hermano. Sin duda alguna la palabra nos enseña en el libro de Judas que debemos de contender por la fe, pero sabiamente, pero no de simplemente venir y querer estudiar y escudriñar para andar yendo de lugar en lugar y peleando con todos los demás. Que en otra ocasión Pablo decía de esto de nada aprovecha. Pero los bereanos no fueron así. Dice la palabra que estos eran más nobles porque recibieron la palabra con toda solicitud, con toda disposición. Llegó Pablo dándoles la palabra y ellos abrieron su corazón, se dispusieron para ver qué es lo que Pablo les venía a presentar. Y cuando Pablo les estaba presentando la palabra, la recibieron, pero algo que hicieron los bereanos es no solamente escuchar, porque es una manera de aprender, escuchar. Pero la otra forma que siguieron los bereanos es que escucharon y estudiaron o escudriñaron, que es la palabra que usa, escudriñar. Que escudriñar no es, hay gente que, bueno, ya escudriñé la palabra, ya la leí de Génesis a Apocalipsis, pero usted le pregunta a algún tema de la palabra y ya no se acuerda, porque posiblemente simplemente como decimos, la leímos de reojo, la leímos de pasadita, sí, tal vez la leímos ya de Génesis a Apocalipsis, pero la gente que, como los bereanos que escudriñaron, ellos van a las Escrituras y dicen, aquí dice el Salmo número 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué significará esta palabra que Jehová es mi pastor? ¿Qué es lo que hará un pastor? ¿Cuáles serán las funciones de un pastor? Vamos a ver qué dice la Escritura del Antiguo, qué dice la Escritura del Nuevo Testamento. Y empiezan a estudiar y a escudriñar en relación a un tema. Y así está uno aprendiendo de la palabra de Dios. Escudriñar sería, para que algunas hermanas nos comprendan mejor, cuando usted anda buscando por ahí el celular en su bolsa. ¿Alguna hermana le ha pasado algún día? Yo he visto algunas que cargan en su bolsa, de todo cargan en su bolsa y dice, está sonando el celular o buscando la llave y saca la crema y saca el peine y saca esto y saca lo otro y suena y saca así, casi vacía todo, hasta que ya escudriñó por todas las bolsas habidas y por haber, hasta que finalmente encuentra el bendito celular. Eso sería, pero ahora póngalo, así como se algunos buscan mucho el celular en su bolsa hasta que lo encuentran, así sería buscar el conocimiento de Dios, el ser edificados en la palabra hasta que no lo encontremos. La gente que tiene un espíritu como los bereanos de escudriñar, no se cansan de estudiar la palabra. Yo quiero que el Señor, número uno, para que nos edifique, porque esa es la actitud que debemos de tomar al estudiar la palabra. No es que, y es algo que el consejo que se nos da a todos los que ministramos la palabra del Señor, porque muchas veces, siendo sinceros, a los pastores les hablamos y a los que nos escuchan, siervos ministros,
que muchas veces cuando vamos a la palabra, cuando no nos percatamos, a veces simplemente se busca y uno está pensando, esta palabra sería para la familia de fulana de tal, esta sería para la iglesia, esta sería para eso. Y es algo, consejo que nos dan los ministros, que cuando vayamos a la palabra primeramente digamos, Señor, háblanos, háblame a mí primeramente, para que la palabra me ministre a mí. Y si la palabra me ministra a mí, estoy seguro que la palabra va a ministrar a la iglesia también. Porque sería un error simplemente venir a la palabra y estudiar, pero estar pensando en el vecino, en el hermano, y tal vez nunca pensar en que esa palabra primeramente nos está hablando a nosotros como siervos, como ministros de la palabra de Dios. Los bereanos tuvieron esta actitud, se dispusieron porque querían aprender la palabra, recibieron la palabra como un tesoro, como un tesoro. Escudriñar la palabra es una de las formas de poder aprender la palabra de Dios. No es la última opción, es una manera de poder aprender la palabra de Dios. El Señor confrontó en una ocasión a las sectas en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39, y a muchos no sabemos este versículo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando usted busca varias versiones de este versículo, el Señor estaba dando a entender a aquellos grupos, a aquellas sectas, porque ellos de alguna manera se estaban confundiendo. Ellos creían que simplemente una manera de estudiar y de tener la palabra en su mente simplemente, ya iban a tener la vida eterna sin necesidad de creer en ella o de vivir en ella como decía la palabra. Porque una cosa es tener palabra en su mente, que es una forma de aprenderla, pero sería, hermano, triste el que mucha gente tuviera palabra en su mente y que no la creyera y que no se esforzara por vivir la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos enseña el oír, el leer, el estudiar, y vamos a los demás puntos. El propósito de estas formas es de aprender de Dios, pero es de creer la palabra, abrazar la palabra con todas nuestras fuerzas y llevarla a la práctica. El Señor exhortó en este versículo a aquellas sectas porque ellos creían que simplemente de tener en su mente la palabra ya iban a tener vida eterna. Pero tenemos que creerla, hermanos. Yo conozco mucha gente que conoce la palabra, conoce muchos versículos, y ustedes a mí los conoce seguramente a ellos, a esas personas, pero desafortunadamente no la creen. Hasta el enemigo tiene versículos en su cabeza, ¿se acuerda? Hasta el enemigo conoce o puede memorizar la palabra porque tentó al Señor. Tentó con el Salmo 91, le mencionó versículos. Hasta los demonios, dice la palabra en Santiago, creen en cierta manera y tiemblan. Creen que hay un Dios, saben que hay un Dios y tiemblan, pero pues no obedecieron al mandato del Señor. Entonces, tengamos cuidado, estudiemos la palabra, pero con el deseo y el anhelo de siempre esforzarnos a llevarla a la obediencia de Cristo. Vaya conmigo a segunda carta a Timoteo, que ya hemos leído este versículo varias veces. ¿Por qué es importante escudriñar la palabra, estudiar la palabra? ¿Qué propósito tiene esto? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es importante leer la palabra, es importante tener la palabra presente en nuestras vidas, porque esa nos lleva a la salvación al creer en Cristo Jesús. Al creer en Cristo Jesús. Si alguna persona tuviera simplemente algunos versículos en su mente, pero nunca cree esta palabra, y si nunca cree en Cristo,
La Biblia dice que no tiene salvación, hermanos. La Biblia dice que no tiene salvación. Debemos de recibir la palabra, pero la cual nos va a llevar, nos va a hacer sabios para la salvación, que es en Cristo Jesús. Escudriñar las Escrituras, estudiarlas. Le invitamos, hermano, a que cultivemos ese hábito si tal vez no lo tenemos. O si tal vez hemos estado olvidando el hábito de estudiar la palabra de Dios, volvamos a retomar esa buena costumbre que nos va a edificar y nos va a ayudar a crecer para salvación en Cristo Jesús. Amén. Otra forma de poder aprender la palabra de Dios es memorizándola. Memorizándola. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4 en adelante dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Cuando la palabra de Dios habla de que estarán sobre tu corazón o en tu corazón, bien usted y yo sabemos que no es este corazón de carne que usted tiene y usted y yo tenemos que está latiendo. Cuando la palabra de Dios habla de nuestro corazón, dice en algunos versículos, dice con tu mente, tus pensamientos, tu memoria. Amarás a Dios. Si una persona dice, un cristiano, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero no nos esforzamos por tener palabra en nuestra mente, vamos a poner en duda el que realmente estamos amando a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, de memorizarla. Yo sé que a algunos de ustedes se les hace más difícil, más fácil memorizar. Algunos no se nos hace tan fácil memorizar. Y a veces cuando uno va creciendo en edad, usted se da cuenta, a veces como que vamos perdiendo la capacidad de memorizar. Pero sí podemos, a lo mejor no podemos memorizar como los niños tienen la capacidad que están desarrollando su memoria, que mira, rapidito se aprenden un versículo, rapidito. Tal vez no tenemos la misma capacidad ya de un niño, pero sí tenemos la capacidad, si nos esforzamos, de aprender o de memorizar más bien la palabra de Dios. Y es importante. ¿Por qué razón nosotros, la palabra nos manda a poder memorizar su palabra? Lo acabamos de ver en Deuteronomio 6. Que memorices, que la palabra esté en tu corazón, es una de las razones por las cuales debemos memorizar la palabra de Dios. Otra razón por la cual debemos esforzarnos, iglesia, de memorizar la palabra, es porque nos va a ayudar a luchar. Estamos en guerra espiritual. Jesús cuando conocemos este pasaje de Mateo 4 y Lucas 4, cuando fue al desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el enemigo. ¿Cómo se defendió? ¿Cómo luchó el Señor contra el adversario? ¿Cómo le confrontó? Con la palabra. Con la palabra. El Señor Jesús tenía palabra en su memoria. Había memorizado. Y decíamos en un momento, el mismo enemigo conoce la Escritura. Decía, escrito está. Mira, ¿por qué no te avientas allá del pináculo del templo y te avientas? Porque escrito está, que a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos. Salmo número 91. Y el Señor, sí, escrito está, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que está de la boca de Dios. El Señor le confrontó con la palabra. Es importante tener palabra en su memoria. Otra razón importante por la cual memorizar es porque la palabra nos ayuda a renovarnos cada día espiritualmente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: y no se conformen a este siglo, sino renovaos en el entendimiento de nuestra mente, para que logren comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay gente que no ha logrado comprender la voluntad de Dios porque no ha aprendido a leer
o a lo mejor ha aprendido a leer, pero no ha aprendido a memorizar la palabra de Dios en su mente. Y es importante que sigamos cultivando, hermanos, este hábito tan importante. Amén. Póngase de pie, por favor, ayúdame a leer este versículo. Y mientras se pone de pie y yo leo este versículo, dígale un versículo al que está a su lado, a su izquierda y a su derecha. O sea, va a decir dos. Dígale al que está a su izquierda y a su derecha. Mientras buscamos el Salmo número 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Amén. Estamos aquí para ejercitar nuestra memoria también. Otra razón importante para poder, que nos ayuda en memorizar la palabra de Dios, es porque mientras más palabra de Dios tengamos en nuestra mente, más fuerzas tendremos para confrontar el pecado o para alejarnos del pecado. Dice el versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? No pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Sí, así es. Hay muchas ocasiones cuando nosotros hemos, como decimos, ¿no?, hemos caído en pecado. Cuando cometemos un pecado, muchas de las razones es porque no hemos atesorado la palabra de Dios en nuestra mente. Porque si atesoráramos la palabra de Dios en nuestra mente, el mismo Espíritu de Dios nos redarguiría a través de su palabra y diríamos: esto no está bien, porque la palabra de Dios dice en tal libro así. Pero cuando las personas no tenemos palabra en nuestra mente, nos volvemos fáciles para poder pecar. Nos volvemos débiles ante el pecado. Pero cuando más palabras tenemos en nuestra memoria, más fuertes nos volvemos, hermanos, espiritualmente. Por eso es una buena razón para que usted pueda memorizar y siga memorizando, sigamos memorizando la palabra de Dios. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Gloria a Cristo, aleluya. Otra razón importante por la cual debemos memorizar la palabra es porque nos ayuda a vivir en obediencia en todo momento. El versículo 9 de ese mismo salmo dice esta pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardarla en nuestro corazón, es guardarla en nuestra mente. Con eso podemos limpiar nuestro camino. Los jóvenes habla aquí, pero sin duda alguna aplica para todos, para todo el pueblo, especialmente para los jóvenes, dice este versículo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Por qué es importante memorizar las escrituras? Porque cuando usted las memoriza, le va a ser más fácil animar a su hermano. Sí, le va a ser más fácil animar a su hermano. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado, o usted algún día le han dado una comisión, o usted ha ido algún día a visitar a un hermano que está tal vez enfermo, algún hermano que está pasando alguna necesidad, o si algún día le va a tocar que le vamos a condicionar para ir a visitar, y si usted no tiene palabra, usted se va a quedar diciendo otra cosa? Hay gente que me ha tocado, nos ha escuchado testimonios que a veces se les olvida, no tienen la memoria, no tienen los versículos en su memoria, y en vez de trata de animar a otro hermano, pero con dichos, con refranes. Una ocasión me tocó escuchar un testimonio de una hermana una persona más bien, ¿no? Hermano, que le tocó ir a visitar y ya no hallaba que se le olvidaron, de que se puso nervioso, se le olvidaron todo, no tenía versículos en su memoria. Hermana, yo no hallaba qué decir. Hermano, dice que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. O sea que, como diciéndole: hermano, pues échele ganas, esforzarse en el camino de Dios. En vez de sacar un versículo de la palabra, se saca un dicho, se saca un refrán.
hermanos, que eso no nos vaya a pasar a nosotros. Es importante que usted tenga palabra Sí, amén. en su memoria. Amén. Porque mientras más palabra tenga en su memoria, decíamos, ese punto importante es que usted va a tener palabras para animar a su hermano que está al lado. Aleluya. Sí, es parte de nuestra responsabilidad de todos, no solo de los pastores, de todos, de animarnos unos a otros con la palabra. Amén. Romanos capítulo 15, Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Para qué son las escrituras? Para consolar, para animar. Y si usted tiene escrituras en su memoria, usted va a poder animar al que está a su lado, a animarlo. Cuán importante. Cuando Pablo hablaba a los tesalonicenses, la primera carta, el capítulo 4, él les hablaba acerca de la venida del Señor, del arrebatamiento, y les decía que el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, entonces los demás seremos levantados con Cristo, seremos levantados a las nubes para recibir a Cristo, y dice: alentaos con estas palabras, porque la palabra de Dios es para alentarnos unos a otros. Y cuanto más palabra tengamos en nuestra memoria, más podremos animar al que está a nuestro lado. Sí, amén. Amén. No sé si usted se le ha acercado a algún hermano, y hermano, si yo no sé, mire, tengo esa necesidad, usted va a predicar en la calle, no sé si se lo encuentra en algún lugar. Hermano, no te preocupes, dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 7, el que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le va a abrir. Fíjate que, no sé, he estado orando y me ha sido difícil. Hermano, dice la palabra de Jeremías 3:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, fíjese que ya no sé, tengo como que mucha preocupación, estoy afanado. Miren, hermano, dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 8, debemos de pensar en lo que edifica, en lo bueno, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre. Hermano, fíjese que, no sé, siento que se me hace difícil, siento que ya el Señor, ya son muchos años de perseverar y como que el Señor no viene. Hermano, dice la palabra, Pedro dice que el Señor es paciente para con nosotros, no esperando que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ya pronto el Señor va a venir. O sea, mientras más palabra tengamos en nuestra memoria, más fácil se le va a usar a usted animar a su compañero. Aleluya. Sí, amén, amén. ¿Se da cuenta que es importante memorizar las Sagradas Escrituras? Amén. Demasiado importante. En una ocasión a mí me pasó, y cuando estaba estudiando, meditando en estos versículos, en este punto, me acordé que en una ocasión tuvimos la bendición de participar casi como un año en una radio allá en México a nivel regional. Y me acuerdo que el pastor titular de aquel entonces nos invitó para participar en este proyecto que fue de bendición. Pero me acuerdo que la primera vez que nos invitaron, nos dijeron al pastor y a mí: solamente queremos que vengan a la cabina para que vean cómo es que se hace. Queremos que vean cómo, tengo una idea cómo es que se hace un programa de radio. Vamos. Fuimos solamente para ir a ver, y obviamente no llevamos nuestra Biblia. Fuimos así porque íbamos a ver afuera de cabina cómo lo hacían, y cuando estábamos ahí, empezó el programa, aquella iglesia dijo: bueno, hermanos, Dios los bendiga, este es el programa de radio fulano de tal, y queremos invitarles a que se comuniquen al número tal, que manden sus anuncios, sus peticiones. Y bueno, que dice: aquí hay 2 invitados que están afuera de cabina, queremos que pasen con nosotros. A mí me temblaron los pies. Y ya que estábamos ahí, bueno, dije: pues nomás vamos a pasar aquí. Y comenzó el pastor de aquella iglesia, comenzó a predicar un tema y hablaba, me acuerdo de ese tema bien porque recuerdo la experiencia, habló acerca del pecado, habló del pecado, y empezó a hablar él en cabina, a todos los que nos escuchan, hoy queremos hablar acerca del pecado, y la palabra de Dios dice, ellos tenían sus Biblias, y cuando estábamos ahí, que empieza a pasar los micrófonos a los que estábamos ahí, dije: Señor, ayúdame, porque no llevábamos
no llevamos ese día Biblia. El pastor, el titular que yo le acompañaba, y digo, yo llevaba más ventaja, era el pastor y tenía versículos y empezó bueno, hermano, pastor fulano de tal, ¿y usted qué piensa de este tema tan importante? Y el pastor pues se abrió, digo yo, se abrió y empezó a decir, pues la palabra tenía, de acuerdo, porque él tenía versículos de ese tema en su memoria, porque dice la palabra que en el Salmo número 51, David pecó, pero David se arrepintió. Ese salmo lo escribió en honor a su arrepentimiento y empezó ahí. Ahí me quedó presente esa experiencia y dije, tengo que memorizar la palabra de Dios. Usted nunca sabe en qué momento tal vez usted va a ir, pero es importante que cada vez tenga su Biblia, pero va a haber un momento en el cual a lo mejor no está su Biblia presente. El pastor Vicente predicaba cultos anteriores que tal vez si la Biblia se las quitaran, los volúmenes sagrados la cancelaran y ya no tuviéramos la bendición de tener Biblias, ¿qué es lo que haría usted? Por eso es importante que tenga palabra en su memoria, porque la palabra nos va a sostener, hermanos, en todo momento, nos va a ayudar a seguir adelante y animar a nuestros hermanos que están alrededor de nosotros. Es importante la palabra de Dios. ¿Por qué es importante memorizarla? Porque nos hace sabios, hermanos. Nos hace sabios. Todos conocemos el testimonio de Jesús, cuando en su adolescencia los padres le andaban buscando. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? Le fueron a buscar y dice que estaba con los eruditos de la ley en el templo y estaba compartiendo con ellos la palabra. Estaba con ellos compartiendo la ley de Dios. Pero dice la palabra en San Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesús crecía en gracia, en estatura y en sabiduría delante de Dios y de los hombres, porque el Señor tenía palabra en su memoria. Amén. Y la última forma que quiero compartir de aprender la palabra de Dios es meditándola. Meditándola. Vaya por favor conmigo a Josué capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Josué estaba a punto de tomar una responsabilidad no tan fácil. Tenía que guiar o introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y el Señor dijo, esfuérzate, sé valiente. Y el versículo 8 le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos vaya bien? Nos gusta que todo nos salga bien. Amén, aleluya. Que cuando busquemos un trabajo nos digan, Señor, señora, no pudimos haber elegido a otra persona mejor que usted. Aleluya. Que cuando, no sé, le pedimos algo a Dios, el Señor diga, adelante, está en mi voluntad. Gloria a Dios, Que aleluya. cuando los estudiantes que van a hacer un examen, que van a entrar a la universidad, al colegio, a high school, Señor, en tus manos pongo este examen, quiero seguir estudiando, quiero lograr una carrera. Meditar en la palabra de Dios es la forma correcta para que todo nos salga bien y hagamos prosperar, o que nuestro camino sea prosperado en todas las cosas, en todas las cosas. Pero la palabra que aquí la Biblia usa es meditar. La palabra meditar no es lo mismo. Hay una práctica que es totalmente errónea, que se le llama la meditación trascendental. Así usted puede buscarla en meditación trascendental. Y no tiene nada que ver con la meditación
que la palabra de Dios usa. Porque aquellas prácticas, entre otras, tratan de encontrar el yo interior y simplemente poner nuestra mente en blanco y bla, bla, bla. Pero la palabra de Dios, cuando usa la frase o esta palabra meditar, significa pensar, considerar un asunto con toda la atención y detenimiento para comprenderlo bien, ese asunto. Otra definición viene de una palabra hebrea que es hagah, que significa examinar e imaginar. Esa significa la palabra meditar, pensar y considerar un asunto con detenimiento para comprenderlo mejor. De día y de noche meditarás en él. Yo no sé si usted ha tratado o siempre ha practicado esta meditación en la palabra de Dios. A veces leemos el versículo y no meditamos en él. Simplemente lo aprendemos y ya. Si usted no medita en él, estoy seguro que se nos va a olvidar. Se nos va a olvidar. Pero cuando meditamos, si nos aprendemos un versículo esta semana y meditamos, Señor, hoy me aprendí que, no sé, Jehová mi pastor, nada me faltará. No me lo había aprendido. Señor, tu palabra dice que tú eres nuestro pastor. Y un pastor, estaba yo aprendiendo que el pastor de las ovejas, el pastor los lleva por buenos pastos, les da de comer bien, los atiende. Señor, así nos atiendes tú también a nosotros. Esa es la palabra meditar, considerar considerar ese versículo, considerar la palabra, pensar, estar pensando en ella durante el día. En vez de estar pensando, ya quiero llegar a la casa porque me voy a perder el capítulo de fulano de tal. Hay personas, hombres y mujeres, que meditan más en la serie que están viendo que en la palabra de Dios. Y tengamos cuidado. ¿Cómo queremos prosperar si andamos pensando en la serie de Chapo que está ahí? No, hermano, ¿cuándo usted va a prosperar viendo esas series? No, meditemos en la palabra de Dios. Meditemos en la palabra de Dios. Génesis capítulo 24. Gloria a Cristo, aleluya. Versículo 63. Dice, y había salido Isaac a meditar al campo. Es cuando Isaac estaba esperando a su novia Rebeca. Y Isaac había salido a meditar al campo. No dice que meditar, pero estamos seguros. Abraham le dejó un legado especial a Isaac. E Isaac seguramente estaba meditando en la grandeza de Dios. En la grandeza de Dios. Salió a meditar al campo. Cuando decíamos que otra definición de meditar es imaginar también. Y cuando el Señor sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, dice la palabra que Dios le dio una promesa que le iba a dar descendencia, pero sabemos que humanamente no era fácil porque su esposa era estéril y ya estaban grandes en edad. Entonces, pero Dios lo sacó, dice que lo sacó y lo llevó afuera y dice que le enseñó las estrellas del cielo. ¿Se acuerdan de este pasaje, hermano? De Abraham. Dice que lo sacó y le dijo, Abraham, mira las estrellas del cielo. En otras palabras, medita, imagínate, ve las estrellas del cielo. Yo me imagino, ¿no? Abraham parado ahí por la noche, porque se ven las estrellas por la noche. Las estrellas, sí Señor, estoy mirando las estrellas. Medita, ¿qué ves? Muchísimas estrellas. ¿Las puedes contar? Y a lo mejor no las puedo contar. Así será tu descendencia. Gloria a Dios. Así va a ser tu descendencia. Estoy seguro que esa palabra en la mente de Abraham no se le olvidó nunca. Y seguramente se levantó el otro día y recordaba, Señor, las estrellas. Señor, las estrellas. Y pasaban una semana, 2 semanas, 1 año, 2 años, las estrellas. Y meditó durante casi 25 años en esa palabra, las estrellas. Así será tu descendencia, hasta que el Señor le dio el hijo. Gloria a Dios. Y meditó en la palabra que Dios le había dado.
¿Cuántos de nosotros no hemos practicado esta meditación? Meditar en la palabra. ¿Usted ha meditado algún día? Si no, le invitamos a que no dejemos de meditar en la palabra del Señor. La meditación nos ayuda a concentrarnos en el plan, el propósito que Dios tiene en su palabra. Póngase de pie, por favor, hermano. La palabra de Dios nos ayuda a comprender también. El meditar en su palabra nos ayuda a comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Me viene a la mente cuando el eunuco, cuando Felipe fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice la palabra de Dios que el eunuco iba leyendo el rollo del profeta Isaías e iba meditando en ese rollo. Iba meditando, leyendo, y le dijo Felipe: ¿entiendes lo que lees? Porque él iba leyendo, meditando, pero no podía de alguna manera comprender hasta cierto sentido. No, pues ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y bueno, Felipe le empezó a explicar, guiado por el Espíritu de Dios. Pero aquel hombre iba meditando, tratando de comprender de qué se trataba eso que él iba leyendo. ¿De qué se trataba? ¿De qué se trataba? Hasta que Dios le envió a Felipe para que lograra comprender. Cuando meditamos en la palabra, Dios nos puede, no sé, enviar a algún hermano que pueda enseñarnos qué es lo que dice ahí, o tal vez Dios nos puede dar un sueño, alguna confirmación. Cuando meditamos en la palabra, nos ayuda a comprender las Sagradas Escrituras. Y sin duda alguna, nos ayuda a recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Así es que, si queremos aprender de la palabra de Dios, o seguir aprendiendo, no dejemos de leerla, no dejemos de escucharla, no dejemos de estudiarla, no dejemos de memorizarla y no dejemos de meditar en ella día y noche. El Salmo número 1, que bien ustedes se saben: bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, en la congregación de los justos, de los santos. Pero cuando meditamos, entonces seremos prosperados también en la palabra de Dios. Yo le invito a que demos gracias a Dios por su palabra, y que digamos: Señor, ayúdanos a abrazar siempre esta palabra y a nunca dejar de aprender de ella día tras día. Señor, ayúdanos a tener un espíritu genuino, un espíritu noble como los bereanos, acercarnos a ti con toda humildad, sin ningún prejuicio, y que tú abras nuestra mente, y que podamos atesorar tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y poder llevarla a la práctica, que es también lo más importante: vivir en su palabra. Bendito Dios, gracias te damos por esta palabra en la cual hemos escuchado, Señor, en esta hora hemos escuchado, hemos leído. Queremos, Señor, aprender a memorizarla día tras día. Señor, queremos estudiarla, pero también nunca queremos dejar de meditar en ella día tras día. Nos has recordado la importancia de memorizar, la importancia de meditar en ella, para que entonces hagamos prosperar nuestro camino y todo nos salga bien, Señor. Queremos que nos vaya bien. Queremos también, Señor, meditar en tu palabra y vivir cada día tras día en ella. Señor, enséñanos, ayúdanos a tener una actitud como aquel pueblo de los bereanos, Señor, que recibieron la palabra con toda disposición, con toda solicitud, con toda libertad, Señor, y poder ir y buscar en ella los tesoros, Señor, que nos has dejado, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a esta iglesia, Señor, ayúdanos a perseverar y a seguir buscando tu rostro, Dios mío. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra para siempre. Gracias, Señor. Aleluya.